¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa especial de Enlace Ecuador. Gracias por acompañarnos. Estamos una vez más hoy con el apóstol Nevi Gómez. Hemos pasado un tiempo maravilloso, extraordinario, compartiendo las revelaciones que Dios tiene para este continente iberoamericano. Bienvenido, Nevi. Qué bendición tenerte acá una vez más. ¿Y qué tal el día de hoy, ayer, todo este tiempo? ¿Cómo lo has pasado? Bueno, realmente considero que ha sido una gran bendición, Francisco. Primeramente porque, como tú sabes, este ha sido un viaje no planificado por corazón de hombre, sino planificado en el corazón de Dios. Y yo doy gracias a Dios por haber acercado tu corazón al corazón de Dios. De ahí que acepté la invitación que me has presentado y has aceptado lo que el Señor te ha traído y lo estás poniendo en oración y estás ajustándolo a la jornada que Dios tiene para la nación. Eso me llena de gozo y de alegría saber que estamos considerando con seriedad lo que Dios nos está dando para salir de esta situación tan delicada en la que nos hallamos. Hemos vivido varias etapas en este trabajo conjunto, ¿no? Primero la misión Nehemías, hace ya 14 años atrás. 14 años atrás. Que fue de gran bendición para nuestra ciudad Guayaquil y que estableció un tiempo de transformación que vemos ahora sus frutos. Luego el establecimiento de la convocatoria apostólica y profética hace unos 4 años, 3 años, un poco más, cuando estuvimos recibiendo esta preciosa palabra que Dios trajo a tu vida para el establecimiento de las convocatorias. Ya van 3 convocatorias y han sido extraordinarias en nuestro país. Y luego este paso donde Dios te está llevando hacia una visión para todo Iberoamérica y el proyecto que va a traer una transformación en cuanto a la forma de concebir la bendición de Abraham para esta generación. Háblanos un poquito de lo que el Señor ha puesto en tu corazón sobre esto. Claro, o sea, Francisco, como lo has marcado muy bien en la ruta por la que el Señor me ha llevado. Primero fue misión Nehemías, trabajamos para una ciudad, luego el Señor me saca a Estados Unidos y me ingresa en un entrenamiento apostólico, en lo que yo denomino un desierto apostólico, de cerca de 12 años, donde el Señor constantemente trabajó, entrenó, me capacitó y me llevó al conocimiento profundo de una realidad en el continente iberoamericano. Y es así como salimos ahora con este plan, esta estrategia de guerra espiritual, de arrepentimiento delante de Dios, que se llama Revolución Esther. Revolución Esther es un plan de Dios dado para ser llevado en una carrera maratónica espiritual en 3 años, 2008, 2009 y 2010. Y persigue una sola cosa, la bendición para todo Iberoamérica. Muchos han sido los años y los siglos que siempre se dijo que nosotros desde la conquista española siempre heredamos la corrupción, el robo, el hambre, la injusticia social. Y a Dios le ha placido abrir revelación apostólica para ver esa maldición que estaba marcando y que generaba todo esto. Ahora, tú hablaste hace un momento de un entrenamiento al cual Dios te llevó en los Estados Unidos. Básicamente en ese tiempo de enseñanza y de revelación, ¿qué aprendiste de Dios y cómo se puede aplicar esto acá en Iberoamérica? Bueno, en primer lugar, el Señor me llevó a Estados Unidos y dentro de esa enseñanza me mostraba una nación como la nación americana con su sistema legal basado en el judeo-cristianismo, y lo cual cambia completamente el beneficio de haber tenido un fundamento en base a una ley judea cristiana. Ellos fueron fundados así, bajo Claro. este concepto judeo-cristiano. Y fueron recibidos bajo ese concepto en la nación americana. Y eso estableció un marco de prosperidad, de un orden social, que tú puedes ver que se altera completamente desde el Río Grande hasta la Patagonia. ¿Por qué? Porque vemos niños en las calles a las 3 de la mañana vendiendo chicles, vendiendo cigarrillos, no hay cuidado de seguro social, médico para los ancianos, y si tú te das cuenta, todas esas realidades de beneficio social las marca claramente el Antiguo Testamento, las raíces de la fe. Entonces comencé a pedirle al Señor que me muestre, y Dios me habló de una maldición que tenía 500 años de historia marcando la tierra iberoamericana. Es así como sale Revolución Esther. Una pregunta, Nevi, una maldición de tantos años
puede afectar el futuro de una nación en este tiempo? Por supuesto, Francisco. Y bíblicamente, ¿dónde podríamos encontrar muy una base buena, para eso? muy buena pregunta. Y yo creo que los líderes que nos escuchan, les vamos a invitar a que ellos busquen en la Biblia, para que vean que lo que estamos hablando es Biblia, Francisco. Así es. En la revelación apostólica y profética nos acerca, de acuerdo a la palabra, Francisco, al manejo de la tierra. Recordémonos mucho que lamentablemente fuimos criados muchas veces en el Evangelio pensando que la tierra era lo peor, cuando yo ya me voy con Cristo, que esta tierra se queme, quede destruida, quede desbaratada. Pero la realidad es que la Biblia nos habla completamente lo opuesto acerca de la tierra. Hasta para un avivamiento nos dice la Biblia en Jeremías que primero procuremos el shalom, la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad habrá paz para los habitantes. La palabra shalom es salvación. Así es. Entonces los impíos ven cuando la iglesia del Señor trabaja por la paz de la ciudad y comienzan a ver en el mundo espiritual la autoridad que Dios nos ha dado. Pero contestando tu pregunta para que sea resuelta esta inquietud ante los que nos escuchan, es claro y evidente, la palabra lo habla. De aquí viene la importancia de lo profético. Me has hecho una pregunta clave y que me la hacen muchas personas y quiero tener la oportunidad de contestarla. Es verdad, porque muchos dicen, dentro del espíritu de incredulidad, dicen, pero entonces nos vamos a volver locos, porque tengo que estar revisando puras maldiciones de años de historia. Es que tenemos que estar revisando. Cada vez que vamos, como el Señor nos ha enseñado a través del apóstol Ana Méndez, cada vez que vamos a un nuevo nivel de gloria, hay que destruir algo de las tinieblas. Jeremías tuvo esa autoridad de Dios, le dijo el Señor, destruye y planta. Exacto. Entonces tenemos que revisar, Francisco, la historia y tenemos que tener esa autoridad de Dios. ¿Cuál es la base bíblica? Vámonos a hablar un poco del rey David. El rey David está con su reinado, está con su gente y resulta que el rey David comienza a tener el primer año de hambre. Pasa el primer año de hambre y no sabía qué pasaba, le llega el segundo año de hambre. Y no sabía qué pasaba y le llegó el tercer año consecutivo de hambre. Son 3 años, pueblo del Señor, 3 años consecutivos de hambre, que Israel estaba con un hambre desesperante. El rey David, un hombre de Dios, resulta que él toma la decisión en ese momento de no registrarse en ningún partido político para tener una respuesta al hambre. Decide no hacer una revolución de orden social, político, para tener una respuesta al hambre. Decide no coger las armas para tener una respuesta al hambre. Él entiende que el hambre es un espíritu de juicio. Entonces, entiende que tiene que buscar qué ha pasado en los diseños del cielo. Y dice la palabra, Francisco, y lo invitamos a nuestros hermanos a que busquen en la Biblia, dice la palabra que él consultó a Jehová. Y la palabra consultar ahí significa acción profética. Significa buscar proféticamente a Dios y decirle, ¿qué pasó aquí? Y el Señor le contesta y le dice, por causa de Saúl y su casa hay hambre en la tierra de Israel. Y le comienza a mostrar que era por causa de un derramamiento de sangre. Mira esto, era el derramamiento de sangre de Saúl, o sea, estamos hablando de los tiempos de David. Exacto. Pero Saúl había matado, para los que conocen la Biblia, la palabra del Señor, había matado a los gabaonitas. ¿Qué pasa con los gabaonitas, Francisco? Resulta que más o cerca, o quizás un poco más, de 300 años, y atención pueblo del Señor, porque aquí vas a entender un poco más de Revolución Esther. 300 años, Francisco, hay aproximadamente entre David y Josué. Y Josué, claro. Josué le había hecho, por orden de Jehová, les había extendido un pacto de misericordia claro, a los gabaonitas. Aunque los gabaonitas le habían fallado, le engañaron, pero como no le pelearon, sino que más bien se escondieron, se unieron, claro. El Señor le dice, dile que no los vamos a matar. Correcto, sí. Entonces, Josué e Israel respetó ese pacto. Claro. Pactos son pactos. Pueblo del Señor, nosotros los hombres olvidamos los pactos. El Señor al que servimos jamás olvida los